Como si le faltara un enredo más a la ya tensa negociación del alza del salario mínimo para el 2021, avanza en el Congreso de la República un polémico proyecto que propone bajar las horas de trabajo de los colombianos. A la iniciativa le quedan 2 de los 4 debates para que se convierta en ley. ¿Qué es lo bueno y lo malo de esta propuesta? Vamos a revisar primero estos datos. La propuesta plantea lo siguiente, que ya fue aprobada en segundo debate: una jornada laboral que de 48 horas se reduzca a 40 y estas, concertadamente entre el empleador y el empleado, podrían realizarse durante 5 días o 6 días de la semana. Detrás de eso hay, por supuesto, un origen de todo el asunto, y es este: el proyecto de ley que presentó el ex senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, durante el mes de octubre de 2019. Plantea, entre otras cosas, por medio del cual se reduce la jornada ordinaria de trabajo, se reglamenta el trabajo a tiempo parcial y se dictan otras disposiciones. Por supuesto, ustedes saben que el nombre del expresidente y ex senador Álvaro Uribe pues genera muchísimas controversias y reacciones. ¿Qué es lo que tiene a favor esta iniciativa? Vean ustedes. Dice, en los motivos de la iniciativa, más tiempo para el descanso de los trabajadores y para estar con la familia, más productividad en menos tiempo, eso sí, se respeta el salario y las prestaciones. Y para que tengan un contexto, según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, se recomienda que la jornada laboral sea de 37.5 horas durante la semana. En Chile son 45 horas, en Ecuador y Perú 48, en Argentina 48 horas, pero pueden ser menos dependiendo de la región, y en Brasil pasa algo parecido, 44 y 40 horas, dependiendo exactamente de la zona donde se trabaja. Y en contra, aquí hay una gran polémica, estaría esto. Contrario a lo que se piensa, bajaría la productividad. Es una especie de flexibilización laboral y se precariza precisamente el trabajo. Se implementaría el trabajo por horas, aumentan los costos de las empresas, y esto inclusive ha generado bastante división entre el propio partido de gobierno, el Centro Democrático. Allí las fuerzas están divididas frente a esta iniciativa, y el propio ministro de Hacienda radicó en el Congreso de la República una proposición donde advierte que esto es inconveniente para el gobierno. Por supuesto, queda una pregunta que vamos a empezar a debatir: ¿es bien intencionado o hay gato encerrado en este proyecto de ley? Pues para tener 2 miradas sobre este asunto, me permito saludar a esta hora de la mañana a Jaime Alberto Cabal, quien es el presidente de FENALCO y nos acompaña a esta hora de la mañana. Doctor Cabal, qué gusto tenerlo, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Díaz, para usted, para todos los en Caracol y todos los televidentes. Y también tenemos a Diógenes Orjuela, quien es el presidente de la CUT, y también está con nosotros con otra mirada frente a este tema el día de hoy. Diógenes, un gusto, muy buenos días. Juan Diego, muy buenos días para usted y para todos los televidentes. Doctor Cabal, ¿usted está de acuerdo o no con rebajar la jornada laboral? Tal como está presentado el proyecto en este momento, lo consideramos totalmente inoportuno. Recordemos que estamos en medio de una pandemia que se está acentuando con una incertidumbre enorme hacia lo que va a pasar en el año 2021, con unos sectores muy golpeados, como el caso del comercio, el turismo, los sectores de la economía naranja, que son los que precisamente tienen que contratar muchas más horas a la semana. Eso quiere decir que un incremento, una reducción de la jornada laboral inmediatamente se traduce en un incremento sustancial de los costos laborales en Colombia, lo cual va en perjuicio de poder generar más empleo y obviamente fortalecer al sector empresarial, que hoy, recordemos, el 93% son micros, pequeñas y medianas empresas. En este momento es una propuesta inoportuna y es una propuesta aislada. Lo que necesita Colombia es una propuesta integral, que nos sentemos a analizar qué se necesita en materia de reforma laboral para poder generar mucho más empleo. ¿Usted cómo ve esta iniciativa, Diógenes?
Estamos totalmente en desacuerdo y no por las razones de Alberto Cabal, sino porque nos parece que es una avivatada, una trampa que pretendiendo insinuar que le están disminuyendo el trabajo a los trabajadores del país, está profundizando y avanzando hacia la flexibilización laboral, que es lo que nos han venido pidiendo desde diferentes fuerzas y partidos contrarios a los intereses de los trabajadores. Nos han venido planteando la mayoría de los sectores del Consejo Gremial e indiscutiblemente, en eso sí coincido con el doctor Alberto Cabal, en este país el tema del empleo, el tema de la jornada laboral, el tema de la informalidad, el tema en general del mundo del trabajo tiene que ser una discusión integral y no reformas aisladas, que entre este caso también nos oponemos, no ha pasado por la Comisión Nacional de Concertación y pretendiendo señalar que está apoyando a los trabajadores, lo que profundiza es el proceso de contratación por horas al cual nosotros oponemos rotundamente. Claro. En el mundo donde se ha hecho este proceso, es un proceso que está ligado al debate del desarrollo tecnológico, de la productividad, de mejorar las condiciones de los trabajadores y que al final va a producir ganancia para el país, para los empresarios y para los trabajadores. En Colombia no está dado en esas condiciones. Se me olvidaba mencionarles lo de la campana, que es para que regulemos un poco el tiempo cuando la haga sonar, cuando la escuchen, por favor, para poder tener mucho más análisis y puntos de vista. Doctor Cabal, usted habla que el proyecto como tal no es conveniente, pero sí contempla la posibilidad de una flexibilización laboral. ¿A qué se refiere? Juan Diego, permítame antes comentarle dos cosas que para los televidentes son muy importantes en materia de información. Hoy en Colombia más de 5.780.000 trabajadores trabajan 48 horas o más. Y en una comunicación que desde el Consejo Gremial le enviamos al gobierno, esta desatisfacción y el 93% de los empleados están contentos o satisfechos con su jornada. Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Lo otro que hay que tener en cuenta es que en Francia, donde se bajó la jornada laboral a 35 horas en 1999, tiene hoy uno de los índices de desempleo más altos de Europa. O sea que el tema de la productividad, que incrementa la productividad, no está probado científicamente, como se dice, porque en otros países donde se ha reducido la jornada laboral, la productividad no ha mejorado. Y en cuanto a su pregunta, como lo decía Diógenes ahora, lo que el país necesita es que nos sentemos integralmente a revisar nuestro régimen laboral, que es un régimen laboral muy antiguo, data de los años 50, del siglo pasado, con 2 o 3 reformas como la ley 50 o 100, pero requerimos actualizar ese régimen. Nosotros sí creemos que el país generaría más empleos con un régimen donde se permitiera contratar por horas, con una flexibilización para los desempleados, integrando sus prestaciones sociales, no para los que están ya en el régimen actual de empleados, sino para los que se van a incorporar después de 2 o 3 años a la fuerza laboral, y también permitiría entrar a los informales al mercado laboral formal. ¿Ven ustedes con buenos ojos esto, Diógenes? No, nosotros lo que vemos con buenos ojos es que este país tiene unas orientaciones desde la Organización Internacional del Trabajo en materia de que es un país que tiene precarización laboral llevada al máximo, tiene las recomendaciones exactas de en qué se deben hacer reformas. Bueno, eso lo abordaríamos nosotros en cualquier escenario que nos coloquen tripartitos y en donde la discusión sea realmente sobre las cifras y las condiciones concretas que tiene el país. Nosotros nos diferenciamos, nos alejamos totalmente de quienes señalan que dar más empleo solo se consigue precarizando, flexibilizando las condiciones laborales. En eso nos llevan hace 30 años con la misma teoría, se han hecho 3 o 4 grandes reformas laborales, muchas de ellas originadas por el expresidente y exsenador Uribe, que se ha caracterizado por impulsar reformas en contra de los trabajadores. Por eso he dicho que es una trampa, que es una avivatada este proyecto. Nosotros tenemos absolutamente claro que a un país le va bien si hay muy buenos ingresos. ¿Qué dice usted, doctor Cabal? No, la verdad es que volvemos a ratificar. Nosotros creemos que este es un momento totalmente inoportuno para presentar este tipo de reforma con un país con un grado de incertidumbre tan grande.
una reforma aislada de reducción de la jornada laboral no soluciona nada, por el contrario, encarece los costos, merma la posibilidad de contratar nuevas personas, y lo que el país necesita es dar ese debate. Yo creo que aquí ha faltado voluntad política a través de los últimos años, de la última década, para sentarse a hacer una reforma laboral concertada con los trabajadores. ¿Y cómo sería? ¿Cómo sería esa reforma? Es decir, concretamente, ¿qué proponen, por ejemplo, desde FENALCO? Básicamente revisar todo. Es que yo creo que el país necesita actualizarse al mundo moderno y revisar todo. Por ejemplo, hoy estamos en una discusión que cada diciembre se llega de un salario mínimo. El salario mínimo no debería existir, debería existir un salario base de contratación. Por ejemplo, ese debate hay que hacerlo, un salario base de contratación por sectores, quizás por regiones. Que ¿Más o menos del que hoy hay? No, a partir de, no, en ningún momento causar un perjuicio a lo que hoy hay, a partir de la base de lo que hoy hay, pero quizás sectorialmente habría posibilidades de que el salario base, no digo mínimo, fuera mayor. La contratación por horas, hoy por qué, por ejemplo, muchos profesionales de disciplinas de la tecnología, del diseño, de la digitalización, no encuentran trabajo porque muchas veces su trabajo no puede ser empleado tiempo completo, se puede contratar por horas perfectamente, puede trabajar en varias partes, prestar sus servicios, pero el problema es que como las prestaciones sociales hay que pagarlas completamente el mes entero, así trabaje 20 horas, pues encarecen los costos de contratación. Si flexibilizamos esos temas, seguramente podríamos contratar mucho más gente que está desempleada. Acordémonos que nosotros debemos de pensar más en los desempleados y en los informales que hay hoy en Colombia que los que gozan de su trabajo. Más en los informales que en los que hoy tienen un trabajo formal, Diógenes. Yo siempre le he dicho en serio y en broma a Alberto que ellos son los comerciantes más extraños del mundo, porque quieren vender harto, pero que se le baje el salario a la gente, y eso no funciona en ninguna parte del mundo. ¿Sí? Los países exitosos tienen elevados salarios para sus trabajadores. Eso genera que haya elevada demanda. Los productores entonces tienen que hacer elevada producción con el apoyo del Estado, tienen el acceso, diríamos, el acceso general del mercado interno y les queda para exportar. Ningún país exitoso tiene malos salarios, por eso no es cierto que para dar hartos empleos se necesita bajar salarios o flexibilizar las condiciones laborales. Para dar empleo se necesita consumo y se necesita garantía de que los productores nacionales no sean sometidos a difíciles condiciones por las importaciones. Este país lo volvieron importador. Este país firmó tratados de libre comercio absolutamente leoninos en contra de nosotros. Todo eso es lo que tenemos que superar, pero nadie contrata más de lo que necesita para lo que produce o para lo que vende o para lo que pueda comercializar. El solo hecho de precarizar salarios no juega. ¿Qué quiere decir usted, doctor Cabal? No, yo creo que con respecto a Diógenes, nosotros nunca hemos hablado de bajar salario, ni más faltaba. Lo que hemos hablado es de buscar la incorporación de los desempleados y de esos jóvenes que hoy se han formado técnicamente en disciplinas que no encuentran trabajo. Mire que la tasa de desempleo de los jóvenes está entre el 20 y 30%, o sea, llegando mucho más al borde del 30%. Necesitamos buscar soluciones flexibles de contratación, que no se trata de bajar los salarios, es incorporar a los que están en la calle, a los que no tienen posibilidades de empleo, que no tienen posibilidades de trabajo, que seguramente si lo hacen por horas puedes prestar sus servicios a muchas otras empresas. Es decir, nosotros creemos que la verdad hay que pensar en medidas mucho más audaces de un régimen laboral que hoy está anquilosado en Colombia. Y le digo un dato final, según los estudios de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, aquellos países que son más flexibles en su régimen laboral son los que tienen menor tasa de desempleo. Claro. Y eso está con la OIT y eso tenemos que mirarlo con mucho cuidado. ¿Qué hay entonces detrás de este proyecto de ley al que le faltan 2 debates para convertirse en una ley de la República? ¿Qué podría haber detrás de eso, Diógenes? Una vivatada del Centro Democrático que le deja esa herencia del doctor Uribe, que ya se fue del Senado, una vivatada para flexibilizar más las condiciones precarias de los trabajadores colombianos.
Colombia es un país muy cuestionado internacionalmente por la precariedad en el empleo. Pero me quiero referir, porque ya estamos terminando, a esto. Yo me pongo de acuerdo con lo que acaba de decir Alberto. Hay que darle empleo al que no tiene. Y darle empleo al que no tiene es recuperar las fuentes de empleo para este país. Dejemos de importar 14 millones de toneladas de alimentos. Produzcámoslas porque las podemos producir y habrá mucho empleo en el campo. Dejemos que la industria nacional pueda ser protegida con aranceles y con medidas económicas de la competencia de las importaciones, y que produzcamos todo lo que podamos producir en este país que históricamente lo ha demostrado, y así habrá más empleo. Lo demás son cuentos para precarizar a los trabajadores. ¿Comparte usted esa opinión, doctor Cabal? A ver, yo lo que quisiera agregar, Juan Diego, es que yo creo que es de las pocas veces que el Centro Democrático ha logrado unirnos a los gremios y a los trabajadores, a los centrales obreras, y yo creo que esa lectura la tienen que hacer. Esa lectura la tienen que hacer es que si el sector empleador de Colombia y los empleados no están de acuerdo con una reducción de la jornada laboral en el régimen actual, en este momento de pandemia, tienen que leer y evitar que el proyecto pase al tercero y al cuarto debate. Yo creo que es totalmente inconveniente para el país este proyecto, y que seguramente en épocas preelectorales pueda sonar muy, muy bonito a los oídos de la gente, pero que en la viabilidad del país que tenemos no es posible. Bueno, pues ahí están 2 puntos de vista muy valiosos a esta hora de la mañana para alimentar este debate que está relacionado con la calidad laboral de los colombianos. Doctor Cabal, rápidamente, y Diógenes, ¿cuánto debería subir el salario mínimo, doctor Cabal, si se le mide al asunto? Pues yo creo que en contados minutos nos vamos a encontrar con Diógenes, no en cámara, sino en privado, y van a conocer una propuesta nueva, muy interesante. Obviamente no es viable en este momento hacerlo público, pero sí creemos decirle que los gremios estamos buscando un mejoramiento en la oferta que hicimos inicialmente, de acuerdo con estudios técnicos y económicos. Cuéntenos lo que entre los tres nomás. Un salario responsable, un salario prudente, y vamos a encontrarnos en la mesa con Diógenes, que estoy seguro que va a estar muy de acuerdo con la propuesta. Eso solo queda aquí entre los tres, doctor Cabal, cuéntenos. ¿Algo que agregar, Diógenes? Bueno, el salario mínimo. Sí, nosotros, los colombianos de menores ingresos perdieron 13 billones de pesos en esta crisis sanitaria. Esos 13 billones de pesos significan 12.2% de pérdida de ingreso. Hay que reactivar el ingreso. Nuestra propuesta del $1.000.000 de salario mínimo y auxilio de transporte de 120.000 pesos se inscribe dentro de esa pérdida de ingresos con la inflación y con la situación concreta de necesidad de reactivación. Esperamos que en unas horitas, en una hora aproximadamente, estemos conversando sobre eso con el Consejo Gremial, el gobierno y los compañeros de las centrales obreras. Para que todos finalmente queden contentos. Doctor Cabal, muchas gracias por estar con nosotros. También a usted, Diógenes, como siempre, un abrazo. Muchas gracias. Un buen día para todos. Saludos a todos. Están las 12 posturas servidas sobre la mesa. Queda una conclusión en medio de todo esto, y es que, como lo dijo el doctor Cabal, esta iniciativa logró unir nada menos y nada más que a los gremios, a los empresarios y a los trabajadores, y ha dividido al mismo Centro Democrático, e inclusive el gobierno ha dicho que no respalda esta iniciativa. ¿Qué pasará? Amanecerá y veremos. 7:38 de la mañana.